Perteneciente a una generación nacida entre las décadas del 50 y del 60, una generación hija de la violencia, que vivió en un país construido a través de torturas, desaparecidos y cadáveres, Eduardo Esparza ha hecho suya la idea de ser un artista contracultural y a contracorriente, que expresa en su trabajo el drama de una nación bajo el miedo y el temor, la impotencia y los fracasos. Mi pintura ha entrado en un periodo de luto. Estoy viendo a mi país a través de un velo negro que voy esgrafiando para poder escudriñar la vida que hay detrás. Con 4 colores, el blanco, el amarillo, el rojo y el negro, plasmo mi forma de ver esta realidad. Mi forma de sentir es un estado del alma. Dejo espacios en blanco y amarillo como un presagio de esperanza, de luz al otro lado de. Hilos de color rojo recorren el cuadro, quizás los amarillos sean los trigales de Van Gogh. Eduardo, Los Visibles es una tentativa de visibilizar las víctimas del conflicto, volverlos otra vez presencia durante tantos años de ausencia histórica del horror histórico, ¿no? Y como tal, es una apuesta y una propuesta estética que trata de traer de nuevo a la luz, digamos, después de tanta oscuridad, a aquellos desaparecidos, a las víctimas de este conflicto y horror histórico. ¿Cómo y desde cuándo comenzaste a trabajar en ella, en esta serie? Empecé a trabajar los primeros bocetos que aquí están en el 2010. Estos son los primeros bocetos realmente que hice de Los Visibles. Después empecé a trabajar unos grabados y venía procesando cómo podían ser Los Visibles en pintura y tomando como referente el Guernica, que es una pintura en blanco y negro, una pintura tan poderosa como el Guernica. Entendí que Los Visibles en su inicio tenían que ser en blanco y negro y que fuera dentro de la construcción de toda una nueva iconografía que nos fuera mostrando como la radiografía realmente de estas víctimas. Son siluetas que van cargadas en su interior como con su mundo a cuestas, como con sus elementos, y que han sido incorporadas de sus fosas, ¿cierto?, de sus tumbas, para que cobren una presencia, ¿cierto?, dentro de la memoria colectiva. La labor y el sentido y el interés mío como pintor es construir unas imágenes poderosas que queden dentro de la memoria, ¿cierto? Es recuperarlas del olvido a todas estas personas, ¿cierto?, que han sufrido todo este drama de la muerte de la forma más atroz, que han sido olvidadas, han sido revictimizadas, y traerlas para que su nombre sea escrito con tinta indeleble realmente, que no se vuelva a ir de acá, de la memoria nuestra, que esos nombres cuando se lean nosotros podamos decir presentes y sentar un precedente que es una historia trágica que no puede volver a repetirse en este país. Veo que cuando hablas de Picasso, pues como generación y como posibilidad estética y política, tenemos esos antecedentes tan fuertes en las vanguardias, ¿no? En la relación de la política, el arte, la memoria histórica, la memoria colectiva. Fuera de Picasso, ¿qué otros pintores pudiste apreciar en este mismo elemento de la memoria, conseguir que las víctimas no sean tan olvidadas, sobre todo en Colombia, ¿no? Pues en Colombia, en la década del 60, surgen unos artistas que todavía están,
con una obra fuerte, con unos pintores expresionistas que pintaron la muerte, pintaron el goce, pintaron la rumba y todavía están, que los han invisibilizado, pero ahí están, ahí está Pedro Alcántara, está Jan Grandi, está Carlos Granada, que ya murió, está Ángel Lockhart. El mismo Obregón, ¿no? El mismo Obregón, con su cuadro de la violencia y con otros cuadros que tienen que ver con la violencia. Entonces, Colombia ha tenido una tradición de artistas que han desarrollado una obra de muy buena calidad, como un grito de protesta y de resistencia frente a todo lo que nos ha tocado vivir, ¿no? Esa es la relación que de una u otra forma forma el artista con su sociedad, la relación del artista con la realidad. ¿Cómo la asumes tú? O sea, desde la ética tuya, el etos estético tuyo, con el etos político, ¿no? Sí, yo no concibo un artista de nuestra época que no asuma un discurso político. He construido un discurso que me parece que lo tenemos que tener, mejor dicho, eso nos tiene que acompañar hasta la muerte. Nosotros tenemos que ser consecuentes con eso. Nosotros somos esencia y los pintores plásticos tenemos una esencia tanto en la materialmente, ¿cierto? Porque somos carbón, somos arcilla, somos trementina, somos aceite, somos pigmento, somos color. Entonces han querido diluir todo esto dentro de unas trampas que se tejen en todo el medio artístico, de que somos artistas visuales y ese artista visual se vuelve un caldito ahí insípido, cuando nosotros somos todo lo contrario. Y esa es la apuesta tuya y la propuesta, ¿no? Que no solamente es un problema incluso histórico, de estudio de la historia o historia sociológico, sino de las entrañas del artista. Es decir, cómo surge la simbología y la iconografía tuya, no solamente, por supuesto, del estudio de la historia, de la posibilidad incluso política de este país, sino de la necesidad de expresarlo, de decirlo desde las entrañas. De una u otra forma soy expresionista y una expresión que viene visceral, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, estas obras, Eduardo, ¿no? Son una iconografía del horror. ¿Por qué no nos hablas un poco de esta iconografía que tú trabajas, estas simbologías, ¿no? De cuerpos cercenados, de cuerpos que de una u otra forma están danzando en medio del horror histórico? Son unas formas, ¿cierto? Unas siluetas que van cargadas de toda una historia, ¿no? Finalmente esa es la vida de los desplazados, que van cargando toda su historia, ¿cierto? Van cargando sus lunas, sus soles, los niños cargan sus juguetes, sus memorias. Para mí el ave, siempre, ya lo he dicho en algunas oportunidades que ha tocado, es un testigo de la masacre, es un testigo, estaba allí viendo lo que ocurría. Lo que pasa es que como artistas en un país que se llama Colombia, nosotros tenemos, nuestra vida es llena de altibajos, ¿me entendés? Entonces nosotros oscilamos entre toda esa danza macabra que vos la describís, ¿cierto? Que tratamos de llenarla en algunos momentos de optimismo, de afecto, de abrazos, con la poesía y con los amigos, hermano, porque es la única forma de poder sobrevivir en este medio. Se entiende entonces la urgencia de Esparza por crear sus expresivas y contundentes series tituladas Los Visibles, Palabra y Memoria y Desentierros, las cuales sintetizan toda la historia trágica que el cínico olvido ha desterrado de nuestros ojos. Volver presencia lo que por décadas ha sido condenado al silencio y a la ausencia. Darle dignidad e importancia a la memoria, tocar sin temor la llama de la crueldad, del horror y el despotismo histórico. He aquí su más grande propósito. Eduardo, ese misterio de la reaparición. Sí, es un color piel que está cubriendo, que surge de un blanco antiguo, se vuelve un color piel, y eso lo descubro después de estar guardado los cuadros un tiempo, que los fui a retirar para mandarlos a una exposición,
cuando veo ese color que no tenía nada que ver con el color inicial, pues es algo impactante realmente, porque además es un color piel hermoso que armoniza dentro de todo el cuadro. Como si el desaparecido estuviera contribuyendo. Yo quería decir sobre los visibles, las lecturas que hacen las personas a veces son muy ricas, donde te dan argumentos, donde te acaban de argumentar tu cuadro, ¿cierto? De todo lo que ven ciertos espectadores ahí que pues yo como artista no lo había visto inicialmente, pero es parte del sentido que tiene el arte, ¿cierto? Que el cuadro se siga construyendo también en la memoria del espectador. Que sea una obra en marcha, ¿no? Como se ha dicho siempre. Claro. Que nunca acabe, ¿no? Sí, realmente el arte, el artista llega hasta cierto punto y ya el espectador lo acaba de enriquecer con su lectura, ¿no? Y con ese misterio que acabas de relatar, pues en realidad la obra nunca ha terminado, no ha terminado. Ella misma pinta. ¿Qué espera dentro de unos años que voy a seguir pasando con los visibles? Ella se pinta. Si se van a seguir transformando realmente. Quiere afirmar que el desaparecido no está desaparecido. No está desaparecido, realmente la piel es y que la memoria funciona y que por mucho que hagan, no la desterrarán. Así es. Al sistema le conviene tener unos artistas consentidos donde tienen todo a su disposición para exponer su obra, para que su obra viaje, y que sean unos pintores que no tengan un discurso contundente, sino que sea una vaina ahí a medias aguas, ¿cierto? Aguas tibias, y al sistema le conviene mantener esos artistas para decir estos son los artistas que trabajan el tema de la memoria en este país, y al mismo tiempo invisibilizarnos a los otros artistas que tenemos un discurso político, porque esto es un discurso político. Cuando a esos otros artistas a los que me refiero los confrontan políticamente, comienzan a trastrabillar y a tartamudear, porque no tienen una posición, no asumen una posición frente a la realidad nuestra, porque les dará miedo que los tilden de una cosa, que los tilden de otra, o que los desaparezcan. Entonces nosotros aquí nos enfrentamos con las realidades que son implícitas a la vida en un país que se llama Colombia. No nos podemos abstraer de esa realidad. Yo pienso que el arte en este tipo de sociedades que nos ha tocado vivir tiene que ser un arte que esté por fuera de cualquier institucionalidad, ¿me entendés? Porque eso es lo que nos permite la libertad. Y finalmente, dentro de toda la construcción del artista como ser humano, dentro de toda esa construcción, muchos artistas no se dan cuenta del poder que tenemos nosotros. Nosotros somos poderosos y nuestro poder radica en nuestra creatividad y en nuestra imaginación. Ese poder y esa fuerza que tienes se puede ver también en otra serie muy interesante que es Palabra y Memoria. Ahora hablaremos de eso. Vale. Un cierto asomo de baile se observa entre los resquicios, pero es la noche de un carnaval nada dichoso. Extraños ritos profanos y sacros se unen a este imaginario necrofílico de una sociedad donde al ciudadano se le desaparece varias veces, tanto por los verdugos y asesinos del placer, como por el olvido del Estado y de sus conciudadanos. Esparza ha desafiado dichos olvidos. Nos obliga a mirar de nuevo el abismo, el deterioro, nuestra más secreta indiferencia. Con ello realza el valor de la memoria. Invita a participar en este baile de imágenes con sus trajes de luto, a escucharnos a pesar del perverso mutismo que imponen sobre estos desastres los poderosos. Bueno, Eduardo, aquí vamos como en el túnel de la memoria. Sí. Y estamos encontrando una de las series tuyas. Esta fue una serie que empezó en el 2015, en el primer semestre del 2015,
y hasta el 2017 realmente trabajé esta serie. Estos son unos formatos grandes donde después de todo el tiempo de Los Visibles, que era en blanco y negro, volví al color. Sí, eso veo. Y trabajando unos signos que son muy importantes dentro de esta serie, que vienen siendo la semilla, ¿cierto? La semilla viene como esas semillas encapsuladas que vuelan a través del tiempo y del espacio hasta encontrar terrenos propicios para volver a germinar. Esta serie es palabra y memoria. Palabra y memoria. ¿Palabra por qué? O sea, La semilla, la palabra, es a través de la palabra que vamos construyendo verdad. Y en la medida en que vamos construyendo verdad, vamos construyendo memoria, que en este caso la memoria está representada por todos estos fragmentos, ¿cierto? De luz, que son como espacios fragmentados que se van tejiendo, ¿cierto? Para construir espacios grandes de memoria. Es la forma como yo entiendo que se debe construir la memoria en este país. Y la palabra como fundación, ¿no? Como construcción. Como una construcción, como narrativa. Mi obra parte de la poesía realmente. Creo que ese vínculo entre los poetas, los pintores, es un vínculo muy vital que le da sentido realmente a nuestra humanidad. Entonces es algo que yo lo intuyo y lo trabajo dentro de mis cuadros, dentro de mi pintura. Estas texturas que rescatas aquí, el color, ¿no? Después de toda esta gama de grises y de claroscuridades que tenías en Los Visibles, ¿cómo llegaste a él? Son colores tierras, tiene que ver con la tierra. Si uno ve toda esta serie, en esta serie está implícita el aire, el fuego, el agua, la tierra. Están en toda esta serie de palabra y memoria que se conjugan, todas juegan dentro del cuadro. Es una construcción en la que hay varias formas. Si ustedes ven acá, esta es una mujer, un rostro de mujer, aquí están los labios, el ojo, la nariz, y está mirando hacia arriba, ¿cierto? Que conforma todo este bloque de acá. Y estas formas van estableciendo un diálogo entre sí. Un diálogo que se mueve y juega entre ellos, ¿no? Aquí vuelven a aparecer las tumbas, realmente, aparecen ahí. Bueno, esa es como la base de palabra y memoria. Yo creo mucho en la descripción que se puede hacer de la pintura desde la literatura, desde la poesía. Creo mucho más porque es una unidad vital entre la pintura y la poesía, más que los críticos de arte. Realmente los críticos de arte que aciertan en el arte es porque tienen un trabajo literario importante. Y volvemos un poco a la tradición, ¿no? Que siempre ha existido entre ese diálogo perpetuo y creativo, vital entre imagen, pintura, imagen, poesía, y sobre todo algo muy interesante, historia. Nuestra historia patria reflejada, que lo veo, entre otras cosas, un poco aquí en este cuadro, donde encontramos un poco esta imagen. Los cementerios. Las fosas, que es lo que estamos viviendo en este momento. Yo pienso que cuando hablamos de impunidad, si no hay verdad, si no hay verdad, o sea, para que no haya impunidad tiene que haber verdad. Para que no haya impunidad hay que tener memoria, hay que construir memoria, porque si no, este país volverá a dar giros en forma de espiral, retornando nuevamente a las nuevas violencias. Esto es una forma de resarcir
la dignidad de las víctimas de este conflicto. Además, porque la verdad no solamente le sirve a las víctimas, la verdad también le sirve a los victimarios. Es una forma de liberarse también ellos de todas esas atrocidades que han venido cometiendo en todos esos años de conflicto en este país. Igual que en Los Visibles, de pronto, ¿no? Este cuento de las fragmentaciones del cuerpo, cercenar el cuerpo, y cómo el pintor, a partir de su expresión, los trata de ubicar para que no se desaparezcan, para que no se esfumen, ¿no? Históricamente. ¿Qué piden las víctimas, finalmente? Que aparezcan sus seres queridos, exacto, que les cuenten en dónde están enterrados para ellos poder desenterrarlos y darles un entierro digno. Que se acabe esa desesperanza en donde una madre el resto de su vida se la pasa esperando que aparezca de un momento a otro su hijo. Parte de todo lo macabro que sucede en este país y a lo cual parece que nos hemos acostumbrado, ¿cierto? Ver como una élite con un pensamiento semifeudal quiere mantenernos estancados en la guerra, ¿cierto? Los artistas que estamos comprometidos con nuestra realidad no podemos claudicar en esa parte. Creo que yo soy una persona muy sensible, a mí me afecta todo lo que sucede, me entristece y eso está plasmado en mi pintura. Es una pintura que primero se elabora con las ideas, se dan vueltas en el cerebro, mientras uno va viendo cómo las va a tratar esos temas. Y después van ligados al sentimiento del corazón, ¿me entendés? O sea, de tristeza, te da rabia, el solo hecho de no poder pintar otras cosas porque esto es lo que más te jala, ¿me entendés? Porque yo considero que es mi deber y mi responsabilidad como artista de esta generación tratar de testimoniar lo que está pasando en este país. Y después, en el momento de la ejecución, es una pintura que se hace con las tripas, porque los artistas expresionistas nos expresamos con las vísceras. Todo queda allí, en la pintura, todo lo que somos. Como decía Van Gogh, arriesgando nuestra vida y nuestra razón. Exacto. Eso es lo que tenemos que hacer para no enloquecernos y no terminar como en los trigales de Van Gogh, pegándonos un tiro. Obra que construye la belleza de lo terrible y lo terrible de la dolorosa belleza. Sus líneas suaves y juguetonas realizan múltiples tonos, creando espectros vibrantes de luz, expuestos en una atmósfera histórica y telúrica. Aquí el dibujo y el color establecen un magistral equilibrio. ¿Danzan o duermen su sueño total estas figuras? ¿Son música, sensualidad, erotismo o grito? Conmoción y subversión, paradójica y ambigua condición, como lo es nuestra cultura, nuestro naufragio. Y es la misión del artista, del poeta, del pintor, de todo el arte, ¿no? Sí. En medio de los desastres, poder posibilitar que el caos nazcan estrellas. Y la esperanza siempre tiene que estar presente. Que es tan difícil aquí en este país, ¿no? Cuando la desesperanza es la que abunda en la cotidianidad. Pero igual la única posibilidad que nosotros tenemos dentro del arte es resistir. Es lo que hemos hecho durante muchos años. Y a la vez lo que tú haces, reexistir. Sí. Reexistir también, construir, posibilitar que la gente también entre a una región de construcción mucho más humana y que se genere la sensibilidad hacia el otro, ¿no? Dentro de esa esperanza está la nueva Colombia que está surgiendo, que es una Colombia que viene empujando desde abajo. Nosotros eso no lo vivíamos desde el movimiento estudiantil de 1971, que fue un movimiento vital donde la juventud se politizó y donde la gente que hizo política en esa época
Hay unos que todavía somos históricos dentro de esa época, que existimos todavía en este país. A mí ver toda esa juventud participando en política con un discurso político, participando en los debates, participando en los foros, pues eso es lo más esperanzador que nos puede suceder, porque a veces uno piensa que me va a morir y no voy a ver cambiar la realidad de este país. Resulta que todo esto que se está dando, porque ya antes éramos un puñado, ahora somos millones de colombianos que estamos empujando, y estamos empujando desde abajo con una juventud que viene con sed, ¿me entendés? De entenderle el país, de entender qué es lo que ha pasado, que no traga entero las mentiras de esta clase dirigente. Y en el momento en que se implemente la paz en este país, van a surgir nuevas narrativas. Los escritores deberían estar bebiendo de la fuente de todos esos guerrilleros desmovilizados en este conflicto, que tienen infinidad de historias que no han sido contadas, porque todo lo que se ha conocido es a través de unos medios de comunicación mentirosos, alienantes, que embrutecen a la gente. Entonces hay que ir detrás de toda esa memoria que hay allí, detrás de todas esas historias, para construir nuevos imaginarios en este país, nuevas estéticas que tienen que surgir de todo este proceso. Porque ahorita estamos en un momento en que parece que tuvimos un retroceso, pero el avance no lo para nadie. Esta Colombia que viene empujando de abajo no la para nadie. Y si ahora fuimos 8 millones, dentro de 4 años vamos a ser 15 millones. Pues es la esperanza que también está en todo esto, porque pues no todo puede ser dolor, tristeza y frustración. De ahí la importancia de estas obras. Claro, es un testimonio, finalmente es lo que puede hacer un artista de mi generación. Generacional. Que por fortuna somos muchos pintores y poetas comprometidos con nuestra realidad y dejando un testimonio valioso a nivel de estético y a nivel ético. Estamos allí, estamos en la vida, hermano, a pesar de tanta muerte, estamos en la vida. Hasta que nos toque el turno, ya sea por accidente o por vejez, que nos muramos de viejitos, eso es lo que uno esperaría. Pero dejando un rastro en el corazón de la tierra. Sí, claro. Una cicatriz. Una huella. Una huella. Una posibilidad para que el otro... Un artista que trabaja con la imagen tiene que dejar huella. Exacto. Y el poeta o el escritor que deja también su posibilidad de ser y haber existido. Así pasó el tiempo que nos fue concedido sobre la tierra, dice Bertolt Brecht. Sí. Y allí es precisamente donde vamos a estar. Sí. Permanentes, constantes y fundamentalmente siempre a contracorriente, donde hayan injusticias y donde la memoria se destierre, y donde la memoria no exista. Hay que volverla otra vez semilla, como tú dices, es la palabra no solamente del poeta sino del artista.